noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. Bienvenidos a su casa, a Negocios Televisión. A estas horas, la Casa Blanca acaba de decir que no descarta aprobar hoy mismo el techo de deuda, pero que lo normal es que sea el fin de semana. Porque total, ya llegados a este punto, ¿qué más da? ¿Va a haber default? Pues no tiene pinta. Vamos a ver si podemos ver el SP500, si podemos ver el Nasdaq, si podemos ver el Dow Jones. Vamos a echar un vistazo a los índices norteamericanos, lo primero, porque no va a haber default. ¿Qué no lo digo yo? Que lo dice, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, efectivamente, SP500, 1,2% arriba, Nasdaq 100, 2,35 arriba, y el Dow Jones Industriales también subiendo, en este caso, un puntito porcentual prácticamente. A las bolsas les da igual el default, no se creen, lo que consideran es una pantomima, una suerte de entremés antes de que llegue de verdad lo que les importa, que es la Reserva Federal y los tipos de interés. Hoy hemos tenido un dato sorprendente, sorpresivo, y ojo, más de uno no se vaya a llevar también una sorpresa muy desagradable con lo que vaya a hacer la Reserva Federal de aquí a final de año. Lo digo porque el IPC ha salido, el PCE, no el IPC, perdónenme, el PCE, que es un dato también inflacionario, ahora enseguida analizaremos el qué y el cómo, pero ha sorprendido al alza, que esto sí que no nos lo esperábamos. Se esperaba, bueno, ligeritas subidas. Ahora vemos el dato por dentro, ahora vemos lo que pasa. Les decía yo, techo de deuda, ¿va a haber o no va a haber default? No tiene pinta. Ya están tanto McCarthy como Joe Biden diciendo que va a haber acuerdo. ¿Cuándo se va a votar? Como van justos, lo van a aprobar el martes para que el miércoles esté. Y listo, porque el Congreso tiene que evaluar hasta qué punto están hablando unos y otros. Y en ese sentido, una vez que se llegue al acuerdo, insisto, tiene que ir a la Cámara de Representantes, que controlan los republicanos, y luego al Senado, que controlan los demócratas. Es decir, tiene que validarlo, entre otros, el propio McCarthy, y en el Senado Schumer. Vamos a ver cómo pasa todo esto. La votación en la Cámara de Representantes va a ser compleja, sobre todo porque parte de los negociadores republicanos no están de acuerdo. Y vamos a ver cómo los MAGA Republicans, los Make America Great Again, esos que son, bueno, o que eran más cercanos al expresidente Trump, podrían incluso negarse. Pero la realidad es que esto no va a pasar. Tampoco vamos a hacernos ahora sangre. La realidad es que lo que tiene pinta es, nos van a anunciar el fin de semana el acuerdo. Alguno de ustedes incluso lo comentó en la comunidad, en el chat. Decía, esto llegarán el viernes y de pronto dirán, pues en eso están. Intentando sacar con nocturnidad y alevosía, y en pleno fin de semana, un acuerdo en el que en realidad todos quedan mal, porque llevan meses diciendo que no van a hacer algo que sí que van a hacer. Uno, no subir los impuestos, como dijo, y otros, tragándose el aumento de gasto espectacular para pagar el Medicare. Y no lo digo yo, es que el propio Kevin McCarthy esta misma tarde todavía fanfarroneaba diciendo que no iba a aprobar un techo de gasto que elevaba de aquí a los próximos 10 años la deuda más de lo que se había elevado en los últimos 83 años. Una cosa es de aquí y otra es ponerse a hacerla. Y ahí no han llegado. Y no va a haber un default en Estados Unidos, como bien descontábamos prácticamente todos, a pesar de que les contábamos todos los escenarios de los CDS, que aquí decíamos, no tiene sentido que se pague mejor, es decir, que crean que hay más riesgo real de que impague Estados Unidos a que impague Brasil. Eso no tenía sentido. En fin, que van a por ello. Pero si me permiten, y antes de ir con un pequeño apunte geopolítico al respecto, vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a hablar de la banca en Estados Unidos. En los últimos meses se ha hablado mucho de lo que Jerome Powell llama la banca regional, lo que usted quiera, y que en realidad son tres de las 4 mayores quiebras de la historia de Estados Unidos. Banca regional. El caso, esa banca regional encontró en marzo, vamos a ver si podemos ver un gráfico, encontró en marzo algunas tablas a las que asirse para lograr liquidez, para tener dinero y salvar el problema de la crisis de confianza brutal a la que estaban sometidos. En este sentido aquí lo tienen. Vimos cómo esto de aquí se elevaba. ¿Qué es esto? Pues poco más o menos la línea de emergencia. El último recurso, la línea de último recurso. ¿Qué es esto de aquí? Es el programa bancario de liquidez que puso en marcha la FEDIC junto a la Reserva Federal. Miren lo que ha pasado desde entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que están tirando y mucho, que sigue habiendo salidas de depósitos y los bancos están tirando y mucho de aquí. ¿Saben por qué la Reserva Federal no da los datos desglosados por bancos exactamente de lo que hay aquí pidiendo?
porque pretende, dicen, no generar alarma. Hemos estado mirando diversos estudios de grandes casas, de incluso bancos de inversión, que se van a acabar comiendo estos peces. ¿Por qué? Bueno, peces. Es que esto también son gigantes. Pero les decía, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Por qué no dan los datos desglosados? Porque probablemente esta línea no es infinita. Cada banco tiene una línea finita de liquidez. Y muchos de esos bancos regionales que dice Powell han podido llegar al límite ya de esa suerte de línea de vida. Es decir, que no les queda crédito que pedirle del barato. Pueden irse otra vez a la línea cara. Entonces, ¿qué escenario podemos ver ahora? Y más con el dato, por eso, aunque ahora lo vamos a ver bien, les quería contar que ese dato había sorprendido al alza del PCE, de esa inflación favorita de la Reserva Federal. ¿Por qué les cuento esto? Porque ahora la Reserva Federal se enfrenta otra vez a la tesitura de tener que seguir subiendo tipos. Creo que era Bullard, aunque enseguida miraremos bien, o Harkin, el que esta semana decía, va a haber una pausa, pero vamos a seguir subiendo después. ¿Por qué? Porque ellos saben que esto está aquí. Y entonces hay que parar. Pero a la vez veían venir por el retrovisor este dato de PCE. Ahora bien, dos soluciones bastante plausibles, como escenarios probables. O esto se vuelve a disparar porque empiezan a quebrar otros bancos, que igual es culpa de la prensa ahora que lo estamos contando, o empiezan a quebrar otros bancos y entonces vemos cómo estas líneas vuelven a dispararse hacia arriba porque la gente necesita ese crédito de emergencia, aunque sea caro, esas líneas para poder tener liquidez y volver a sufragar el hecho de que vuelva a haber salidas de depósitos, o esto nos lo disparan para arriba, quiero decir que se pongan a dar ya dinero gratis a la banca, porque sí, que no lo descarten, o bien, por detrás, y como ha sugerido en varias ocasiones Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, se está produciendo una unión bancaria todavía más honda. Es decir, que JP Morgan, que empezó esta crisis ya bastante holgado, va a terminar saliendo de aquí siendo el dueño de América. Eso es lo que va a ser Jamie Dimon, como siga por esta línea. El caso, mirábamos a todo esto y decía yo, ¿qué puede pasar? Pues lo que puede pasar son esos dos escenarios, y con la subida de tipos de interés lo que puede pasar es que se resquebraje aún más la credibilidad que hay sobre el sector bancario, si siguen teniendo problemas con los bonos. Más allá de esto, les decía, ya enseguida volvemos a otros apuntes económicos, les decía un asunto en clave geopolítica. Estados Unidos y China se han reunido por fin. No lo han hecho sus grandes dirigentes, pero sí sus encargados de comercio. En concreto, el representante de comercio estadounidense y el ministro de comercio chino. Han discutido la necesidad de volver a retomar las buenas relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, y también la necesidad de que ambas partes participen de distintos acuerdos comerciales globales. Ojo, porque en esta línea China efectivamente da en parte ese brazo a torcer, pero dice, cuidado, y lo han hecho en un comunicado oficial, seguimos expresando nuestra preocupación por los lazos económicos entre Estados Unidos y Taiwán con el representante comercial, en concreto estadounidense, y así se lo hemos trasladado. Es decir, sigue preocupando en China lo que ocurre en Taiwán, y sigue preocupando mucho. De vuelta a Europa, y antes de irnos, insisto, con algunos datos y el resto de noticias del día, nos hemos dado cuenta de una cosa curiosa. Les hemos comentado aquí muchas veces que el Brexit no ha salido muy allá. Quiero decir, se suponía que iban a salir de allí. Ayer hablábamos de la migración, ¿no? De cómo se supone que iba a solucionarse el problema de la inmigración en Reino Unido, porque como iban a hacer que los pordioseros del resto de Europa no pudiéramos ir allí, salvo los que tuvieran alta cualificación, una especie de mundo de yuppie en el que vivían inmersos los partidarios o algunos partidarios del Brexit. En cuanto cerremos las fronteras, esto solo va a ser para los británicos y para los que quieran venir a buscar empleos de alta capacitación. Bueno, ya vimos ayer que no. 606.000 inmigrantes, récord, y van a por otro récord en este 2023 y ya no son europeos. Pero va más allá. Fíjense a lo que ha llegado ya el juego de Reino Unido. Ha empezado a pasarle las facturas médicas a 141.000 europeos. Tienen que pagar todos los tratamientos del NHS, del servicio de médico, del servicio de seguridad y emergencia, de sanidad y emergencia, perdónenme, británico, y les ha pasado la factura a 141.000 europeos. Ojo, que son facturas desde, voy a decirlo exactamente, entre el 27 de junio de 2021 y el 19 de abril de 2022. Que ha llovido, más de un año. Claro, hay quien incluso ya no está allí, pero han empezado a pasar estas facturas después de decidir que se iba a hacer en enero.
O sea, en enero de este año dijeron, os las vamos a pasar. Y ahora están pasándole a 141.000 europeos las facturas de los gastos médicos. ¿Qué pasa con esto? Pues que las quejas a Bruselas han llegado volando. Porque claro, ¿qué seguridad jurídica da? Ya no estamos hablando de si está o no dentro de la Unión Europea, pero ¿qué clase de seguridad jurídica pretende dar Reino Unido, que ha dado una serie de beneficios, una serie de benefits, le llaman allí, subsidios, si lo prefieren, o que ha atendido a una serie de personas y les está pasando ahora esas facturas? 141.000 europeos. Si hubiera que apostar, diría que alguien desde Bruselas va a llamar a Rishi Sunak y esto no lo pagarán esos 141.000 europeos. Pero al tiempo, veremos qué ocurre, veamos esas noticias y estaremos evidentemente muy atentos para contarles todo. Y si me permiten, vamos con las noticias del día y luego les cuento una cosa curiosa que va a pasar aquí en España. Hoy hablábamos de China y de Estados Unidos, pero también ha sido protagonista evidentemente China y a un nivel bastante más alto en cuanto al encuentro bilateral que ha tenido para con Rusia. Marta Vilar, ambos países, China y Rusia, están evaluando una fórmula para intentar trasladarle tanto al bloque occidental como a Europa, o a Ucrania, en este caso, una nueva fórmula de paz, ya que la anterior, de hecho Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha dicho que es que el problema de la fórmula de China es que no condena el ataque a Ucrania, pero pide una paz. Bueno, están intentando ver, China y Rusia, qué paz se puede formar y si pueden lanzar una especie de segundo plan, más allá del que ya puso China sobre la mesa en su momento. ¿Qué se sabe de todo esto y qué ha ocurrido en ese encuentro entre Rusia y China? Marta, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Parece que Rusia y China estarían de nuevo intentando elaborar un nuevo plan de paz para Ucrania. Hoy, Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia, se ha reunido con el enviado chino, con Li Hui, ya saben, el enviado de China, que lleva ya 2 semanas en Europa haciendo esa gira, donde había pasado pues por Ucrania, Alemania, Polonia, Francia, y también en el día de hoy, 26 de mayo, iba a pasar por Rusia. Pues allí se ha reunido con Sergei Lavrov y de momento lo que se va filtrando de lo que han hablado ambos mandatarios, ambos diplomáticos, es que, bueno, pues se ha discutido sobre, bueno, pues las perspectivas que hay de cara a la resolución del conflicto en Ucrania. Una resolución que, bueno, pues en algunos casos, por ejemplo, también ha citado Vladimir Putin en el día de hoy. El presidente de Rusia ha hablado con Lula da Silva, el presidente de Brasil, y ha confirmado que Rusia está abierta al diálogo sobre Ucrania. No hay más detalles sobre exactamente en qué consiste ese diálogo que quieren buscar desde Rusia con Ucrania, pero tenemos esa información. Rusia y China de nuevo apuntando a intentar resolver el conflicto. Una resolución que ya saben que a la OTAN no gusta, simplemente porque China no ha condenado la invasión. Desde Europa, por ejemplo, Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, ya ha dicho en varias ocasiones que el plan de paz de China no le parece un plan de paz, que son simplemente unas propuestas, pero no un plan de paz. Así que veremos también si después de esa conversación entre Sergei Lavrov y el enviado chino, Li Hui, esa manera de resolver el conflicto es algo distinta a cómo se establecía en ese plan de paz de China. Gracias, Marta. Todo esto entre Rusia y China, en Estados Unidos, hoy hay un protagonista y no pertenece al universo de las criptodivisas. Es Ron DeSantis, el republicano de Florida, que tiene su particular pelea, su particular batalla legal contra Disney, pero que desde que ha lanzado la campaña en Twitter, oye, le está yendo bien. Tanto, Sergio, que está batiendo el récord del expresidente Trump y del presidente Biden en recaudación en campaña. ¿Cuánto lleva? ¿Por dónde va? ¿Qué se sabe de esa campaña que inicia así Ron DeSantis? Buenas noches, Sergio. Muy buenas, José. Pues estoy por aquí para contarte que Ron DeSantis la rompe. Literalmente está barriendo al resto de candidatos a las elecciones de Estados Unidos. Y ojo con los datos, en apenas 24 horas ha recaudado 8,2 millones de dólares. Para que se hagan una idea, Biden hace apenas 4 años recaudó 6,3 millones. Beto O'Rourke, el otro candidato demócrata, que desde luego también tenía muy buena prensa, recaudó 6,1 millones en las primeras 24 horas, muy alejados de los datos de Ron DeSantis, que bueno, ha dado mucho que hablar esta semana, primero porque lanzó su candidatura en Twitter, luego por los problemas que hubo también en este lanzamiento y además porque les estuvieron escuchando 6,5 millones de personas. Pero hablando de los datos de esta recaudación que ha tenido lugar en sus primeras 24 horas, vamos a compararlo con su principal enemigo por el lado republicano, con Donald Trump, que para que se hagan una idea, en las primeras 6 semanas recaudó
9,5 millones de dólares. Como les decía, Ron DeSantis en apenas 24 ha sido capaz de recaudar 8,2 millones. De hecho, esto está dando lugar a muchas elucubraciones. Hay mucha gente que piensa, que cree y que incluso se atreve a afirmar que los donantes de Trump se están pasando a Ron DeSantis, porque claro, esto es un hito, es un récord prácticamente sin precedentes. Vamos a hablar también de lo que han costado otras candidaturas. Por ejemplo, en las elecciones de 2020, el gasto total de las elecciones, la recaudación total de Biden fue de 1.040 millones de dólares. Trump se quedó en 744, para que se hagan una idea de las cifras que tienen lugar en una campaña de este tipo. Además, los asesores de Biden esperan recaudar para este año 2.000 millones de dólares. Pero más allá de todos estos datos, lo que queda claro, José, es que la está rompiendo. Ron DeSantis ha empezado con mucha fuerza en esta carrera. Todavía queda más de un año para estas elecciones de Estados Unidos, pero más allá de su postura pro Bitcoin, de que haya dicho que quiere prohibir las CBDCs, vemos que el apoyo, por lo menos en las primeras 24 horas, está siendo brutal, con una recaudación récord y dejando muy lejos tanto a Trump como a Biden. Gracias, Sergio. Nos trasladamos hasta Argentina antes de cerrar, insisto, este bloque con el dato económico del día, sin ninguna duda, que es el PCE. Enseguida vamos contigo, Javi del Valle. Antes, Javier Luengo, protagonistas en Argentina, porque hemos contado aquí alguna vez que se están quedando sin dinero, literalmente. O sea, que no pueden imprimir más, les falta papel moneda, y que lo estaban comprando en Europa. Y es que siguen imprimiendo y siguen necesitando que la máquina de sacar pesos continúe ahí. Claro, esto está disparando recursos de ahorro como raros, como el Bitcoin, en los últimos tiempos. Javier Luengo, ¿qué pasa exactamente? ¿Cuál es el punto de Argentina con todo esto? Sí, ¿qué tal, José? Buenas noches. Argentina parece que quiere seguir imprimiendo billetes porque no sabe cómo solucionar la crisis actual que tiene. La base monetaria del país está en máximos históricos. Vamos a cerrar el mes de mayo y este país de la zona de Sudamérica tiene en circulación, según datos del propio Banco Central, 5.375 millones de pesos en circulación. Esto traducido a una divisa que tenemos más común en boca a todos, 11.000 millones de dólares. El valor de los billetes argentinos en mínimos históricos en lo que va de siglo, el de mayor denominación, el de 1.000 pesos, equivale a apenas 4 dólares en el mercado oficial, a poco más de 2 en el paralelo. El gobierno de Alberto Fernández, la decisión de postergar esta salida de billetes más grandes en una economía golpeada por una inflación con una tasa superior al 104% interanual, tiene cada vez, y lo estamos viendo, un mayor impacto en el sistema monetario del país. El Banco Central se ha visto obligado a incluso encargar billetes al extranjero. Europa, España, Francia, somos países que les hemos enviado papel moneda a los argentinos. China y Malta también, por barco, por avión. Brasil está ayudando a tratar de solventar esta crisis al gobierno de Fernández. Los bancos no tienen, dicen, suficiente espacio en sus bóvedas para poder almacenarlos, ni seguridad para tratar de mantenerlos. Han tenido que construir nuevas remesas, a improvisar espacios como depósitos de emergencia, y para todo lo que está en mal estado no tiene capacidad de destrucción. Se les acumulan los billetes y tanto si son buenos no le pueden dar salida, si son malos tampoco tienen la capacidad de deshacerse de ellos. Por lo tanto, se les están acumulando estos papeles moneda, incluso billetes que tienen apenas un valor nulo de 20 centavos de dólar. En algunos casos ni siquiera son válidos para estar en las calles. La oposición de esta manera lo que pide es incremento del valor nominal de los billetes en circulación. Piden billetes de 2.000 pesos, incluso de 5.000 o 10.000. El gobierno de Alberto Fernández ha dicho que sí, que lo están estudiando, pero de momento el Banco Central no actúa para ello. El fenómeno no es nuevo en Argentina, y si recordamos y miramos un poco la histórica, en 2017 Mauricio Macri tuvo un problema similar. Durante su presidencia los bancos advirtieron que no tenían espacio para almacenar los billetes. La crisis se ha agravado desde entonces, y el motivo, la parte de la economía en negro que tiene Argentina y que el efectivo permite escapar a cualquier control estatal. Recordamos, Argentina, papeles imprimiéndose, papel billete importando del extranjero, inflación sobre el 114%. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Gracias, Javi. Con otro Javi, Javier del Valle. Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Dato PCE, la que siempre hemos dicho aquí en Negocios, inflación favorita de la Reserva Federal. Sí. Porque es el dato que de verdad vigila para saber si su política funciona o no. Pues si tiene que juzgar el dato que hemos conocido hoy, que tiene que ver con abril, claramente va a seguir subiendo tipos. Buenas noches, cuenta.
Buenas noches, José. Si ya el problema en la FED era una tensión y una división cada vez más clara, pues parece ser que ahora va a continuar así, porque el PCE no ayuda en nada a la toma de decisión de una pausa por parte de la Reserva Federal. Un dato de PCE, que como bien has dicho, es el indicador favorito de la Reserva Federal, es también una métrica de inflación, pero a diferencia del CPI, se dan otro tipo de pesos. Se calcula con unos pesos diferentes y una fórmula diferente. Por ejemplo, el CPI tiene mucho peso, casi un 46% del peso es la vivienda. En el PCE no encontramos tanto peso en la vivienda, pero sí encontramos mucho más peso, por ejemplo, en la parte de servicios médicos, cosas más relacionadas con consumos básicos o cosas más necesarias que las que vemos en el CPI. Bueno, pues lo que tenemos aquí en pantalla, un rebote sobre todo en un mes en el que no se esperaba, un mes en el que se esperaba una mejora de 0,1 en las diferentes medidas y donde sorprende la inflación general, incrementando hasta, lo tenemos ahí, el 4,4% y una inflación subyacente que incrementa también hasta el 4,7%. Así que una inflación que no mejora con respecto al mes anterior. Sí que podemos decir que puede ser un rebote dentro de esta tendencia bajista que inició ya a finales de 2022 la inflación. Puede ser un rebote dentro de un mes, dentro del mes de abril, pero ya estaban el dólar y los intereses mostrando que posiblemente íbamos a tener sorpresas en la inflación, porque también se ha desinflado muy rápido. Entonces aquí es cuando vienen las sorpresas. Y recuerden, siempre lo hemos dicho en Negocios Televisión, la parte fácil es bajar de los entornos del 7% hasta el 5, 4,5%, o del CPI, por ejemplo, del 9% hasta el 5, 4,5% también. La parte más complicada para la Reserva Federal es conseguir llevar esa inflación del 4 o 5% hasta el 2%, que recuerden, ese sigue siendo el objetivo. Y con respecto a esto, pues hay todavía más divisiones dentro de la FED. James Bullard hace unos cuantos días decía incluso de subir 50 puntos básicos más, otros como Collins dicen de parar. Desde la Reserva Federal también Christopher Waller planteó la posibilidad incluso de ser un poco más flexible, de decir, oye, vamos a hacer una pausa, pero dejamos claro que no es el final, que subiremos otra vez en julio otros 25 puntos básicos. Así que ya estamos viendo diferentes opciones y lo que simbolizan sobre todo, José, es que la FED no lo tiene nada claro. Hoy Loretta Mester diciendo que visto los datos, todo está sobre la mesa y que lo que le están diciendo los datos es que tienen más trabajo por hacer en un entorno en el que, recordemos, el mercado espera bajadas de tipos de interés y sigue descontándolas. Los datos le están mostrando a la FED que eso por ahora no va a ser posible a menos que haya algo gordo como una crisis bancaria o algo nuevo. No mentes al diablo, que luego pasa lo que pasa. Dices, lo difícil es ahora bajar este tramo. Es tan complicado que de hecho de puertas hacia afuera no, pero de puertas hacia adentro, y ya hay a quien se le escapa, tanto la Reserva Federal como el propio Banco Central Europeo empiezan a reconocer que en realidad el objetivo es el 3%. Públicamente es el 2% y en algún momento se llegará al 2% y hay que seguir diciendo que es el 2%. Pero en realidad están enfocados en vamos a llegar por lo menos al 3% y ya veremos. Y el Fondo Monetario Internacional también así lo ha dicho. José, Sí, por eso. Si te parece, repasamos rápidamente lo que han comunicado. Han hablado hoy sobre la economía estadounidense. Dicen tipos de interés de la Reserva Federal en el 5,25 o 5,5 hasta final de 2024. Te lo dejo ahí, porque el mercado está esperando bajadas de tipos ya en septiembre de 2023. Ni siquiera el mercado está esperando una tasa terminal que llegue hasta el 5,5%. Se ve aquí que el Fondo Monetario Internacional ha dicho, oye, pues 5,5 hasta final de 2024. ¿Qué ven ellos que no ve la FED? ¿O qué ven ellos que no ve el mercado? Por supuesto, el Fondo Monetario Internacional ha fallado una y más veces. Aunque te diré que se les da mejor ahora que cuando estaba el equipo de riesgos y previsiones estadísticas de Christine Lagarde, que se lo llevó al BCE. Y de aquellos barros, los lodos que vemos ahora también. Javi, gracias. Nada, tío. Este fin de semana, y con esto cerramos la parte del bloque de noticias del día, enseguida con Javier del Valle hacemos toda esta tertulia económica, ya lo saben, como cada viernes, pero decía yo, este fin de semana se celebran elecciones en España, elecciones autonómicas y municipales. Esto suena un poco a minuto de oro, donde uno se pone a repartir, bueno, es que lo mejor que puede pasar por España, para Madrid, para Andalucía, para Cataluña. Bueno, no voy a hacer eso. Hemos llegado a un nivel en la clase política española en el que ya ni siquiera se esconde uno, ¿no? Miren, vamos a escucharles y lo comentamos. Escuchamos al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y después al que es el líder de la oposición, a Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos. Y es que en el próximo Consejo de Ministros
vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España. Eso lo vamos a hacer a partir del próximo martes en el Consejo de Ministros. 580 millones. Ofrecemos también una tarifa de 50 euros al mes para los jóvenes menores de 25 años que trabajan y estudian, para que puedan finalizar su trabajo y para que sus estudios y ese dinero que consiguen con el trabajo, y seguro lo complementan con los gastos del estudio, lo puedan mantener hasta la finalización. Esto es lo que hay en España, ¿eh? Esto es lo mejor que hay en España, en teoría. Un tipo que sale en un mitin electoral del Partido Socialista a decir que os prometo 580 millones del Gobierno central para la sanidad pública, sanidad primaria, que no es competencia del Estado. Pero esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque se le quiere hacer daño a una candidata, no sé si siguen las elecciones y si están aquí en España, pero se quiere hacer daño en particular a Isabel Díaz Ayuso con el asunto de la sanidad primaria, que tiene otras muchas discusiones, y podemos discutir si está bien o mal hecho, ¿eh? No voy a entrar ahí ahora mismo, pero esto no es una solución, porque no es real, no porque no necesite una solución este asunto, sino porque no es real, porque esto no va a ser real, no va a permear, no llega. Esto, el que quiera cambiar la política de Ayuso, lo que tiene es que votar a otra persona. Pero esto no es real. Es engañar a la gente y prometer millones en cosas que no van a ocurrir. Y lo del otro. 50 euros para los que estudian y trabajan. Menores de 25 años. No sé cuál es el colectivo al que alude concretamente, pero no es muy extenso. No se va a dejar una pasta a Feijóo en esto. 50 euros al mes si estudias y trabajas. Igual lo que necesitan es una beca para no trabajar si están estudiando, o igual lo que necesitan dentro del trabajo es que esto le dé una protección y le permita otro tipo de cosas, o haya una flexibilidad laboral que les permita... No lo sé, pero 50 euros si tienes menos de 25 años y estudias y trabajas, aparte de ser un rara avis, es raro esto. Dejad de prometer dinero. Hemos llegado a un nivel la magnitud del problema político y de la clase política en España es tan grotesco ya, el nivel al que hemos llegado, que prometemos 50 euros así por las buenas. Y eso que hemos tenido problemas, y se lleva hablando estos últimos días de si uno compra votos, de si otros son afines al que compra. Esto es una locura. Y viene alguien y te dice 50 euros, que viene a ser lo más parecido a, bueno, ¿quieres 50 eurillos? Pues aquí estamos. Son dos personas que, por cierto, no se presentan a ninguna elección ahora mismo. Pero se lo pongo porque son, en teoría, el paradigma de la política española. Y esto es lo que hay. Y ya las conclusiones, pues ustedes mismos. Personalmente, pues se entristece que estemos hablando de esto en vez de políticas, ¿no? Bueno, vamos con lo económico. Vamos con Javier del Valle. Javi, porque si no me voy a poner yo triste. Buenas noches de nuevo, vamos con esa parte económica. En tus manos quedamos. Vuelvo en un ratito y le echamos un vistazo también a lo que quede de los mercados y, por supuesto, a lo que está pasando en el mapa. Hasta ahora. Hasta ahora, José, gracias. Nosotros pues ponemos el foco en los índices estadounidenses, ahora en el cierre de Wall Street, para ver esa subida que están acumulando en el día de hoy, celebrando ese acuerdo ya casi finalizado del techo de deuda y sobre todo celebrando el movimiento de las tecnológicas y de la inteligencia artificial que ya veíamos ayer por la noche. Es que si miramos el gráfico del Nasdaq se está poniendo vertical. Vamos a mirarlo, tenemos ya los gráficos por aquí y vemos un Nasdaq 100 que sube un 2,38%. Vamos a ver si podemos ponerlo en diario el gráfico para ver la verticalidad con la que viene subiendo además los últimos días, donde no para de subir, fíjense lo rápido que está subiendo, también, sobre todo los últimos días, y cómo ha superado los máximos del rally que vio en verano del año pasado, en verano de 2022, por tanto, ya estoy haciendo nuevos máximos, y a partir de aquí, pues lo que estamos viendo es esa euforia, sobre todo en las últimas sesiones, ¿no? Ese movimiento en el que ya las empresas están haciendo grandes movimientos al alza, cuando venía acumulando sobre todo en subidas inferiores al 1% o al 1%, ahora estamos viendo subidas del entorno del 2%, 2,40%, por supuesto alejándose cada vez más de medias y como se pueden observar en los últimos movimientos siendo cada vez más verticales. Nasdaq 2,40%
de subida en el día de hoy, de nuevo liderando esos mercados estadounidenses. Si miramos el S&P 500, un poquito más atrás que el Nasdaq, pero también subiendo fuertemente. Esto es bueno porque, a diferencia de los últimos días, veíamos un Nasdaq empujar cuando el S&P 500 se quedaba más atrás. Hoy S&P 500 está empujando, en principio es una confirmación más. Miremos además que está acercándose otra vez está ya otra vez en los 4.200, y a partir de aquí lo que tiene es resistencia, la resistencia que realizó, como pueden ver ahí, en marzo de este año, donde tendrá que romperla para confirmar esa rotura en los exactamente por encima de los 4.200, y ahora la que tiene que confirmar sería la del otro día, los 4.212, que sería el día que hizo el máximo el 19 de mayo de 2023, el máximo de los últimos meses. A partir de ahí pues debería confirmarlo por encima. Iremos viendo S&P 500 1,25%, y si miramos el Dow Jones un poquito más atrás, pero hoy sí en positivo, pero fíjense la diferencia en la tendencia. Es que no tiene nada que ver. Nasdaq vertical hacia arriba, S&P 500 subiendo, pauta alcista, pero más tranquilo. Y el Dow Jones, vamos a volver a poner el Dow Jones, últimos días a la baja. Por mucho que hoy suba un 0,96%, pero es que miren la tendencia de los últimos días. Es que no hay tendencia en el Dow Jones, nos lo decía ayer Jay Keppel. El Dow Jones está medio muerto, no tiene tendencia, y el Russell 2000 incluso tiene una tendencia bajista, que sería el índice de las pequeñas y medianas empresas, de las 2.000 pequeñas y medianas empresas en los Estados Unidos. Así que a partir de aquí tenemos dos cosas que mirar. Si queremos que el rally se sustente y que esto continúe, estaría bien que el resto de compañías empiecen a ponerse las pilas y empiecen a demostrar que el Russell 2000 empiece a incrementar, que el Dow Jones empiece a hacerlo mejor y que el S&P 500 empiece a romper ese máximo. A partir de ahí tendríamos confirmaciones también de que no solo el Nasdaq y no solo 5 tecnológicas son las que están tirando, sino que realmente todo el mercado está empujando. Y eso es lo que poco a poco tiene que empezar a llegar para tener esas confirmaciones. Por ahora vemos un Russell 2000 y un Dow Jones que siguen más bien dormidos, un S&P 500 que parecería estar intentando despertar, pero como ven todavía no rompe esa resistencia, y un Nasdaq que en cambio está muy alcista, pero veremos si no tiene que corregir, porque ya se está poniendo, como les digo, bastante vertical en las últimas sesiones. Fíjense todas las sesiones en verde que acumula el Nasdaq en las últimas sesiones. Apenas únicamente 2 días en negativo en prácticamente desde mayo. A principio de mayo sí que hacía 2 días negativos también, pero luego entre todo ese camino de días positivos en todo el mes, cierra un mes bastante positivo. Acuérdense además cuando hablábamos de la estacionalidad, veíamos, normalmente se dice sell in May and go away, vende en mayo y vete hasta noviembre. ¿Por qué? Porque suelen ser los meses estacionalmente más complicados o con peores retornos. Pero veíamos en ese informe, de hecho lo tienen colgado por YouTube si quieren verlo, ese informe de Carson veíamos, ojo porque esa frase de venda en mayo y váyase está bien, pero en los últimos 9 años mayo ha sido un mes alcista. Y decíamos que igual lo mejor era decir vende en junio y vuelve en noviembre. Veremos si este año se cumple, pero eso es lo que vimos en el informe de Carson, donde situaba esa frase como diciendo, cuidado porque en mayo suele haber buenos retornos, o por lo menos así ha sido en los últimos 10 años. Este podría serlo también, y parece ser que así va a ser, que a falta de unos cuantos días para cerrar mayo, habrá sido un mes positivo, pero veremos, porque todo puede pasar, por supuesto. Mientras tanto, va el mercado ya descontando, siempre lo ha hecho yo creo, ¿no? Siempre ha descontado ese acuerdo en el techo de deuda, y parece ser que poco a poco podría llegar ya o el fin de semana o a principios de la semana que viene, donde de hecho el equipo de Biden ha informado durante el día de hoy que el acuerdo podría llegar incluso hoy, pero seguramente se retrasará al fin de semana. Nosotros vamos a hacer